Bienvenidos al siguiente tutorial de cómo programar en VHDL. El siguiente video tiene como propósito explicar ciertos aspectos básicos, además del uso de una herramienta que nos permita simular circuitos lógicos. Se podría utilizar la siguiente herramienta que se descarga desde el sitio oficial de Xilinx.com. En el apartado de zona de hardware, el IC Design Suite. Una vez descargado, podremos tener el Project Navigator. Antes que nada, debemos preguntarnos de qué se trata VHDL y por qué sería importante aprenderlo. VHDL se trata de un lenguaje de descripción de hardware que se utiliza para explicar una estructura o diseño de un circuito electrónico o de circuitos lógicos. Hay que considerar que existen varios tipos de lenguajes que permiten realizar esta descripción. Sin embargo, uno de los más utilizados actualmente son los HDL, que se encargan de describir el circuito por su funcionamiento y no por las interconexiones que éste posea. Tenemos que considerar dos partes importantes que los conforman, que son la entidad y la arquitectura. La entidad, por su parte, se encarga de describir a la caja del componente o el envoltorio del mismo. Se refiere a la parte donde se describen las entradas y las salidas de nuestro circuito lógico, además de decir de qué tipo son las mismas. La sintaxis para definirlas es la siguiente, en donde utilizamos las palabras reservadas como entity para referirnos a la entidad, el nombre de la misma seguido de is. Luego utilizamos port. Dentro de estos paréntesis se ubicarán el nombre de cada una y finalmente se terminará esa entidad. Las variables de entrada y salida también tienen sus propias divisiones. Son tres: el nombre, el modo y el tipo. En cuanto al nombre que se le puede dar a cada variable de entrada y salida, existen ciertas restricciones que pueden ser detalladas a continuación. En cuanto al modo, tenemos dos: in y out. In se utiliza para describir una señal de entrada. No se asigna algún valor. En cuanto a out, se trata de la señal de salida, donde no puede leerse ni puede ser utilizada a la derecha de una asignación. En cuanto a los tipos, tenemos entre los más utilizados el tipo bit, que solo se trata de tomar valores de 0 y 1. Bit vector, que es una representación de vectores de bit. STD logic, que se trata de un estándar lógica. Y también tenemos la misma representación, pero en un vector, al igual que el bit. Ahora, Standard Logic, como su nombre lo indica, se tratan de valores estandarizados. Entre los más utilizados estaría el 1, el 0 y también una representación de resistencias altas o el también conocido término don't care. Mientras que las entidades se encargan de describir las variables de entrada y de salida, la arquitectura por su parte ya nos explica cómo es el funcionamiento dentro de esta caja. Es en esta sección donde se explicará qué es lo que se pretende realizar o cómo es la simulación y qué tipo de ecuación lógica se utilizará. Trataremos de realizar el siguiente ejercicio en donde podemos apreciar una ecuación lógica. Trataremos de representarla a través del software. Abrimos el programa y lo siguiente que veremos será una ventana así, donde iremos a File, a New Project. Aquí podremos poner el nombre de nuestro proyecto. Y en la siguiente ventana podremos ver algunas especificaciones para el tipo de hardware que estemos utilizando. Todo se realiza para que la configuración sea lo más parecido. En este caso utilizaremos la siguiente y le daremos a Next. Le damos a Finish. Una vez que se haya creado, nos ubicamos sobre el proyecto y le damos clic derecho. Seleccionamos New Source y la opción de VHD Module. Este también es el conocido como entidad, lo que ya habíamos descrito hace unos momentos. Colocamos el nombre. En la siguiente ventana se podrá especificar todo el tipo de variable que nosotros queramos, sea de entrada o sea de salida, y podríamos poner los nombres con las restricciones que ya se había dicho anteriormente. Para el siguiente ejercicio utilizaremos A, B, C y D, y F será nuestra salida. Y algo muy importante es el uso de una librería. La librería en este caso es IEEE. Hay distintas librerías que se pueden utilizar dependiendo del tipo de circuito que queramos realizar o del tipo de utilidad que vayamos a hacer. En este caso se utiliza esta librería que es por defecto para el uso de valores de estándar lógico. Podemos ver que aquí se encuentran nuestras variables que fueron definidas hace un momento. Y
la sintaxis que también fue descrita. Ahora, para el caso de la arquitectura, la sintaxis es la siguiente, en donde se utilizan las palabras reservadas begin y end para definir el inicio y el final de la función que se realiza. Hay varias formas de describir el funcionamiento o la arquitectura de un circuito lógico. Las que se utilizan son la forma estructural o la forma comportamental. En la forma estructural se realiza una descripción de la función del funcionamiento a través de ecuaciones lógicas, mientras que en la comportamental ya es algo mucho más asemejado a programación. En nuestro caso, lo que deberíamos será utilizar la forma estructural, en donde tendremos que hacer lo siguiente. A nuestra variable de salida, mediante esta simbología, menor igual. Ahora, esto se utiliza para describir una asignación, es decir, que a nuestra variable de salida se le asignará el resultado de una ecuación lógica. Una vez que hayamos terminado de escribir nuestra ecuación, ponemos un punto y coma al final de la misma, en donde para describir la negación utilizamos not, para describir el producto utilizamos and y para la suma utilizamos or. Podemos ver que ese comportamiento sería el mismo al que se describe en el ejercicio. Lo siguiente que realizaremos es implementar todo. Damos en este símbolo, guardamos los cambios. Si todo se encuentra correcto, podremos ver un icono de visto, o en el caso de que haya un problema, se nos mostrará por consola. Podemos notar que se ejecutó de manera efectiva. Si en el caso de que queramos ver el esquema de lo que hayamos hecho, lo que hacemos será ubicarnos aquí, en ver el esquemático, damos OK, añadimos, creamos. En la siguiente parte se puede ver lo que se había descrito anteriormente. Esta es la caja o la entidad en la que llamamos lab. Y en el interior se encuentra el funcionamiento, donde podremos ver exactamente lo que nosotros habíamos puesto de una manera ya gráfica, donde tenemos las entradas y salida. Para poder simular nuestro circuito lógico, nos dirigimos hacia la izquierda, vamos a la opción simulación y damos doble clic. Cuando demos clic nos aparecerá la siguiente ventana en donde podremos ver nuestros valores de entrada y nuestro valor de salida. A cada uno le podremos asignar el valor que nosotros deseemos. Damos clic derecho, le damos a Force Clock y asignamos el valor que queremos, y si queremos que cambie lo pondremos un valor de 1 y 0 o de 0 y 0 y el periodo. Una vez que hayamos introducido todos nuestros valores, podremos iniciar la simulación por cada microsegundo si nosotros queremos y podremos notar cuáles son los valores de salida. Dado que se han puesto valores fijos, este será el siguiente resultado. Pueden ser cambiados para poder comparar con una tabla de verdad y verificar si es correcto.